Uso de la palabra, diputado Cristian Castillo. Presidente, vamos a acompañar el rechazo a este veto infame, no porque nos guste esta ley. Esta ley es absolutamente insuficiente, absolutamente insuficiente. Teníamos un dictamen propio donde planteábamos algo elemental, que la jubilación mínima cubra la canasta básica del adulto mayor. Bueno, no fue aceptado por los bloques que sostuvieron la ley. Tampoco fue aceptado que el bono se actualice a lo que hubiese dado si siempre la actualización seguía el resto de la mínima. Tendrían que ser 160 y pico mil pesos. No, solo lo aumentamos de 70 a 110. ¿Por qué? Vaya uno a saber por qué. Y al resto de los jubilados nada más que el 7,2. Cualquiera que piense cuánto es el 7,2 es muy poco. Ahora, el gobierno ni siquiera quiere eso. Ni siquiera eso, que insisto, es poquitísimo. Esto que estamos haciendo hoy era digno de un real aumento a los jubilados y jubiladas. ¿Por qué? Porque los vienen atacando uno y otro gobierno sucesivamente. Nuestro bloque del Frente de Izquierda siempre se opuso al ataque a los jubilados. Nos opusimos al veto del 82% en su momento. Nos opusimos obviamente a Macri. Un golpe brutal. Creyó que ganó las elecciones de medio término en el 2017. Vamos por los jubilados. Votó una fórmula que daba para abajo cuando iba a dar para arriba. La gente lo enfrentó en la calle, fuimos parte de esas movilizaciones y empezó su debacle. Y cuando la fórmula de Macri, que le hizo perder a los jubilados, iba a dar para arriba los aumentos, vino Alberto y ¿qué hizo? Congeló la fórmula. Copió a Macri, licuó las jubilaciones por fuera de las mínimas que acompañaron la inflación con el bono. Y cuando se debatió en este recinto la nueva fórmula de Alberto Fernández, recuerdo a diputados, hoy en la oposición, que mostraban cuadritos de que esa fórmula iban a llevar las jubilaciones para arriba. Mi compañero Nicolás del Caño les dijo, escúchenme, pongamos una cláusula gatillo de la inflación, que si da menos, las jubilaciones no pierden, algo elemental. En aquel entonces el Frente de Todos no quiso votar eso elemental. Y las jubilaciones que no son la mínima perdieron arriba del 50%. Hoy hay fallos ya de la justicia que llaman a equiparar esa diferencia brutal. Y todavía no escuché la autocrítica de esos diputados y diputadas por no haber votado la cláusula que propusimos del Frente de Izquierda que nadie pueda perder. Y Milei, que hace ahora de nuevo lo mismo, agarrándosela sobre todo con la mínima. Congeló el bono en 70.000 pesos, recortó los medicamentos gratuitos del PAMI al 100%, los recortó. Para los que no tienen toda una serie de requisitos, es muy difícil conseguirlo, otros solo 4. Bueno, un desastre lo que ha hecho Milei. Y cambió la fórmula cuando también iba a dar de nuevo para arriba. Si esa fórmula tan negativa de Alberto Fernández hoy hubiese estado, estaríamos en 400 y pico mil la mínima, más de lo que se está votando acá. Por eso urge, si le queremos dar un aumentito todavía un poco mayor a los jubilados, todavía muy lejos de lo que necesitan, anular el decreto 70-2023, que ya fue anulado en el Senado y que esta Cámara todavía se niega a tratar, una vergüenza, un decreto infausto, que hay que anular cuanto antes. Y todavía tendrían un aumento mayor que el que hoy van a recibir con esta votación. Y si estamos discutiendo esto contra un gobierno antijubilados, contra el gobierno que aplicó la licuadora contra las jubilaciones y que va a volver a tener fallos en contra por lo que hizo, planteando por DNU un cambio de fórmula que apoyan varios bloques y que es una vergüenza porque no te permite recomponer nunca lo que vas a tener, a lo sumo acompañar la inflación con un poco de retardo. Vamos a estar acá discutiendo hoy, y seguro nuevamente, porque no nos podemos resignar a que esto es lo que va a cobrar un jubilado, una jubilada toda su vida,
Porque hubo jubiladas y jubilados que salieron a la calle, que miércoles a miércoles se bancaron los palos, se bancaron los gases, que lograron el apoyo de toda la población, que se transformaron en uno de los grandes símbolos de resistencia a este gobierno, como lo es el Garrahan, como es el colectivo en discapacidad, como fueron las universidades, como lo que luchan contra los despidos, como en Georgalos y Seco, los grandes símbolos de la resistencia. Hoy uno hubiese esperado que, si tuviesen algún poco de dignidad, la cúpula de la CGT hubiese convocado un paro y movilización en defensa de las jubiladas y jubilados, no lo hicieron. Pero jubilados y jubiladas estuvieron de vuelta en la calle, como todos los miércoles. La lucha de los jubilados es la lucha que le costó un ojo a Jonathan Navarro, que le costó que le tiren una granada de gas en la cabeza a Pablo Grillo, que sigue tratando de recuperarse con una fuerza bárbara, y le mandamos un fuerte abrazo. Esa es la pelea que ha obligado a esta Cámara a tener que tratar esto y a plantear ahora la posibilidad del rechazo al veto. Y, señor presidente, déjeme decirle dos cosas más, porque quiero atacar dos grandes mentiras que se dicen acá. La crisis del régimen jubilatorio no es porque los trabajadores tienen muchos derechos y entonces por eso hay informalidad. Cuando la clase trabajadora tenía más derechos y antes de los 90 había menos precarización y menos informalidad, había mucho más financiamiento de las cajas jubilatorias. Las leyes de precarización laboral que votan acá, como votaron en la ley Bases, son las responsables de que siga creciendo el desfinanciamiento de la caja. Porque si uno aporta monotributo, en vez de la relación de dependencia, cae el aporte. Y fíjese la perversidad, votan las leyes para que caigan los aportes, le rebajaron los aportes patronales con Cavallo y después acusan a los trabajadores de tener derechos laborales como causante del problema. Vaya terminando, diputado, por Y la favor. otra gran mentira que dicen es que acá los que sus patrones no le hicieron aporte o las trabajadoras domésticas no remuneradas no aportan al sistema. ¿Cómo que no si pagan el IVA? Si el sistema no es solo contributivo en Argentina. El sistema en Argentina es mixto, contribuciones a la seguridad social de quienes aportamos por nuestro trabajo como asalariados y a la vez el aporte que se hace vía la parte del IVA que va al ANSES y otros impuestos. Entonces no mientan. Cada laburante de este país aporta al sistema previsional y tiene derecho. Termine, Presidente, diputado, por favor. el rechazo de este veto es un acto estricto de justicia. Esperamos poder hacerlo y que el gobierno deje de mentir con el déficit fiscal, le paga al FMI, le paga a la Rural, banca a la CIDE y nunca tiene para jubilados y jubilados. Vaya nuestro homenaje a los jubilados y jubiladas de todos los miércoles. Fuerza a seguirla peleando. Muchas gracias. Gracias, diputado Castillo.